Vamos a empezar leyendo Hechos 1:5. Dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. En 1 Corintios 12:13 dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en el cuerpo. Dice: sean judíos, griegos, sean esclavos o libres, a todos nos dio de beber de un mismo Espíritu. Aquí nos habla del bautismo en cuerpo. Dice que Pablo nos dice que cuando recibimos a Cristo en el corazón y nacemos de nuevo, todos somos sumergidos en un mismo cuerpo por el Espíritu Santo. Ahora, hoy quiero aclarar un concepto muy importante que vamos a tocar, que es cuando uno recibe y dice a Cristo en el corazón, el Espíritu de Dios viene a morar hacia nosotros. Más cuando alguien es lleno del Espíritu Santo, dice que uno se mete en el Espíritu Santo. Cuando uno es lleno del Espíritu Santo, dice, el Espíritu Santo está sobre nosotros, nos llena. Entonces, este concepto dice, el bautismo del Espíritu Santo no es solo cuando Él se mete dentro de nosotros, sino cuando nosotros estamos en Él. Qué bonito es estar sumergidos debajo del Espíritu Santo, ¿no? Sabemos que cuando estamos llenos del Espíritu Santo, nos llenamos de poder, por ejemplo. Por ejemplo, los primeros discípulos en Juan 20:22 dice: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Dice que Jesucristo le dijo: reciban al Espíritu Santo, y sopló, pero ellos todavía no habían sido llenos del Espíritu Santo. Solo lo habían recibido, solo el Espíritu Santo estaba dentro de ellos, pero ellos no estaban llenos, no estaban dentro del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no estaba todavía sobre ellos. Pero dice que más capítulos adelante en Hechos 2:4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Dice. Recién más adelante es que todos los apóstoles sienten la llenura del Espíritu Santo y uno dice, empiezan a hablar en otras lenguas y daban y profetizaban, dice, ¿no? La palabra llenos quiere decir que fueron totalidad, o sea, es llenura total, estamos completos, estamos sumergidos. Por eso uno dice el bautismo, porque nos sumergimos en el Espíritu Santo. Está encima nuestro el Espíritu Santo, nos llena a totalidad, dice. En Hechos 19, del 1 al 6 dice: aconteció que, entre tanto, que Apolos estaba en Corinto. Todos sabemos que Apolo era un predicador buenísimo. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, o sea, en Éfeso ya habían creyentes, dice, ¿no? Les dijo: ¿recibisteis del Espíritu Santo cuando creísteis? Y los creyentes le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo, dice. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Y Pablo dice: el bautismo de Juan es un bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendrá después de él, esto es el Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, dice, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaron en lenguas y profetizaron. Muchas veces hay gente que solo recibimos el arrepentimiento. Mucha gente solo recibimos el arrepentimiento, pero no conocemos el poder del Espíritu Santo. No es solamente tener el Espíritu Santo dentro, no es solamente recibirlo, es tener el Espíritu Santo sobre nosotros, es vivir sumergidos en el Espíritu Santo. Ahora noten que cuando ellos fueron sumergidos en el Espíritu Santo, dice, hablaron nuevas lenguas y profetizaban. Y quiero hablar un poquito de esto, ¿no? Hay lugares, no sé si soy el único que ha ido a 2 o 3 iglesias, ¿está? ¿Quiénes vienen de varias iglesias o de otra iglesia por lo menos? En muchos lugares dice que idolatran las lenguas.
En otros lugares donde la gente habla en lengua, pucha, sí o sí todos tienen que hablar en lengua, pero hay gente que habla en lenguas y después sale de la iglesia y empieza a chismear, se van a beber y hacen cosas así. Incluso hay gente en iglesia donde el que no habla en lengua lo echan a un lado y le dicen: anda para allá, si vos no sabes hablar en lengua, vos hablas castellano nomás. Aquí puro en lengua nos comunicamos. Pero Pablo, el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 13:1: si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Ahora también hay el otro polo, ¿no?, de las otras iglesias que desprecian el hablar en lengua, incluso la satanizan. Cuando escuchan a alguien nuevo viene, ¿no? Pucha, uno entra a la iglesia, ay, estoy de viaje, voy a entrar a esta iglesia que está cerca de donde estoy hospedándome, y empieza el Espíritu Santo a moverse y uno a hablar en lengua. Michi dice: cállese, eso es el diablo, vaya para allá. Lo botan a uno porque está hablando en lengua. Yo creo que no es ni lo uno ni lo otro. No es que si no hablamos en lengua nos vamos a ir al infierno. Tampoco hay que tener en poco el hablar en lengua. Sabemos que el don de lenguas es dado por el Espíritu Santo cuando somos llenos de su presencia, dice la palabra. Ahora, yo personalmente, cuando puedo, trato de hablar en lengua. Cuando estoy orando, trato de comunicarme con el Señor en lengua, porque he descubierto un poder que hay en el orar en lenguas. Por ejemplo, en 1 Corintios 14:4 dice que el hablar en lengua es para beneficio propio, que cuando hablamos en lengua es nuestra alma comunicándose, nuestro espíritu comunicándose con el Padre y escudriñando nuestro ser. No sé si todos aquí hablamos en lengua, no sé si algunos todavía no han recibido el don de lengua, pero no se preocupe, quédense tranquilos. El Espíritu Santo se los va a dar cuando Él lo quiera. Y tenemos que estar ahí percibidos de recibirlo y estar gozosos, porque es un don del Espíritu Santo. Así como hay muchos dones más. Ahora, cuando alguien vive sumergido, dice, cuando uno está inmerso en el Espíritu Santo, Dios no solamente da dones, sino que también se manifiesta en los frutos. Se manifiesta en los frutos en la vida de las personas. Y esos son el carácter. Todos sabemos que son el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, fe. Eso es nuestro carácter. Entonces, el carácter es lo que vemos cuando alguien está lleno, cuando alguien está inmerso, cuando alguien está todo el tiempo lleno del Espíritu Santo. Vemos ese carácter en él. Decimos: pucha, ¿qué tiene Gaby que tiene mucha fe? ¿Qué tiene Vania que tiene mucha mansedumbre, es muy bondadosa, tiene mucho amor? ¿Qué tiene? Son los frutos del Espíritu. Es porque estamos inmersos en el Espíritu Santo. Amén. Ahora quiero dar un ejemplo de alguien que está rociado, está salpicado por el Espíritu Santo, y de alguien que está sumergido, está bajo el Espíritu Santo. Alguien que está el Espíritu Santo sobre él, dice la palabra. Y empezamos rociados. Quiero hablar de Simón. ¿Alguien ha escuchado de Simón? No Simón Pedro. Hay otro Simón en la Biblia. Un Simón que dice que hacía magias, hacía trucos y todo. Dice, les relato un poco. Dice que Simón era un adivino que engañaba al pueblo de Samaria con su magia. Pero dice que este hombre creyó en el Evangelio y después iba con Felipe, uno de los evangelistas más conocidos. Iba con Felipe a todos lados, dice, anunciando la palabra. Aquí vemos, y vamos a leer ahorita, que este hombre estuvo expuesto a la presencia de Dios, pero fue un hombre salpicado, no fue un hombre sumergido. En Hechos 8:9 al 13. Leamos juntos para que no nos cansemos. Amén. 2, 3. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad, haciéndose pasar por algunos grandes. A estos oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo:
este es el gran poder de Dios. Y les estaban atentos porque con sus artes mágicas han engañado mucho tiempo. Siguiente. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres, dice. Y también creyó Simón, dice, y también se bautizó, dice. Estando siempre con Felipe y viendo las señales y los grandes milagros que se hacían, estaban atónitos, dice. Aquí podemos ver que Simón creyó en el Espíritu, en el Señor Jesucristo. Aquí vemos que Simón se bautizó, dice, caminaba con Felipe. Y yo cuando leía esta parte decía, ¿cuántos Simones estaban y ahora no están? ¿Cuántos Simones hemos venido a la iglesia? Gente que fuimos bautizados, que creímos, dice en la palabra, servíamos, ayudábamos, dice. Pero vinieron los problemas y se apartaron del Señor. Y ya no los vemos aquí. Esos Simones que vino la prueba y se enfriaron. Eran gente que creyeron en el Señor, gente que servían, gente que se bautizaron, dice. Pero nunca fueron sumergidos por el Espíritu Santo. Siempre fueron solo rociados, siempre fueron superficiales con el Espíritu. Sabían que había el Espíritu Santo, pero nunca buscaron ser sumergidos por el Espíritu Santo. Sigamos leyendo Hechos 8:14 dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, dice, cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de manos los apóstoles se daban el Espíritu Santo, les ofreció dinero, dice, diciendo: dadme a mí ese poder para que cualquiera a quien yo pusiese la mano reciba el Espíritu Santo. Mucho Simón, ¿no? ¿Alguien aquí se llama Simón? Yo me lo imagino a Juan y a Pedro poniendo las manos. Pucha, ese Simón pues vio grandeza ahí, ¿no? Y sacó nomás el cash. Dijo: a ver, ¿cuánto vale imponer manos? ¿Cuánto vale hacer llenar a la gente del Espíritu Santo? Páseme un QR, Pedro, yo le pago por abajo, no se preocupe. Enséñeme a hacer eso. Pero miren lo que le dijo Pedro en Hechos 8:20, 21. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es ¿qué? Recto delante de Dios. Sabemos que Simón había creído. Paraba con Felipe, dice. Después de que creyó, paraba con Felipe. Había sido bautizado. Pero Simón no estaba sumergido. Simón era alguien que estaba solo salpicado. Estuvo cerca de la presencia de Dios. Creyó, pero nunca fue sumergido. Yo creo que esta es una radiografía de muchos Simones en la iglesia en general. Venimos los domingos y cantamos: poderoso su nombre, poderoso su nombre. Empezamos a cantar. Y dice Dios: tu corazón no es recto delante de mí. Podemos venir y levantar las manos, pero no estamos teniendo un corazón recto. Después le dice, ¿no? En el versículo 23, arrepiéntete de esa tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y prisión de maldad veo que estás.
Y aquí me muestra la Biblia el perfil de la gente que solo es rociada por el Espíritu Santo. El perfil de la gente que no ha sido inmersa, que solo han sido rociados. Porque ustedes creen, ¿Simón era rociado o estaba inmerso en el Espíritu Santo? Era rociado, no había sido inmerso, no conocía la llenura del Espíritu Santo. Y una de las características de un rociado, según lo que vemos la vida de Simón, es que vive según la carne, pero no según en el Espíritu, dice. Porque eso fue lo que saltó en Simón, su carnalidad. Cuando Simón vio que Pedro y Juan empezaron a poner mano y la gente empezaba a recibir la llenura del Espíritu Santo y hablaban en lengua, su carnalidad saltó. Dijo, pucha, yo quiero eso está grande, la gente quiere eso, yo quiero dar eso para que la gente se acerque a mí. Dijo, ¿cuánto vale eso? Si estos pueden, yo también, decía Simón. Pero no sabían que era un don que él podía recibir sin pagar. Pero ahí actuó su carnalidad de Simón. Ahora, a lo mejor ninguno somos así, ¿no? Tan descarados como Simón. Pastor Alejandro, quiero aprender a que la gente se llene del Espíritu Santo. ¿Cuánto es? No creo que seamos así nosotros, ¿no? Pero llevémoslo a la vida práctica. El domingo estamos guiados por el Espíritu Santo. Venimos, adoramos, cantamos, escuchamos la palabra de Dios. Pero del lunes a sábado, todas las decisiones que tomamos, lo que hablamos, lo que pensamos, lo que hacemos, lo que regimos en nuestra vida, está bajo nuestra carne. Todo lo que hacemos de lunes a sábado, está bajo la carnalidad que tenemos. Y solo domingo venimos y probamos un poco del Espíritu Santo. No estamos bajo la guía, dice el Espíritu Santo. Dice que el rociado o el salpicado tiene experiencia, pero no se mantiene en una comunión constante con el Espíritu Santo. Venimos el domingo a la iglesia, adoramos de nuevo, pero salimos de la iglesia y ya estamos diciendo malas palabras porque nos hacen renegar los hijos. Ya estamos diciendo mentira. En el trabajo ya estamos empezando a engañar en los reportes. Empezamos a codiciar la mujer del prójimo. Es que solo son salpicados y no sumergidos. Y la gente que solo está salpicada vive en derrota espiritual. Por eso Pedro dijo en Hechos 8:23, porque en hiel de amargura y prisión de maldad veo que estás. Eso es cárcel espiritual. Porque en hiel de amargura, dice, en prisiones de maldad veo que estás. Pero decimos, pero si yo voy a la iglesia, me congrego, voy a la reunión de varones, a la reunión de mujeres. Aquí la palabra nos dice, aunque vengamos, si no estamos sumergidos en el Espíritu de Dios, porque solamente estando sumergidos en el Espíritu de Dios voy a poder vencer las pruebas en esta vida. Solo sumergidos en el Espíritu de Dios vamos a tener victoria. Si vivimos salpicados todo el tiempo, van a venir las pruebas, van a venir las adversidades, van a venir, el engañoso va a venir a querer tumbarnos y nos va a tumbar. Porque solo estamos viviendo salpicados y no estamos siendo llenos del Espíritu Santo, no estamos siendo sumergidos por el Espíritu Santo. Amén. Tenemos que escuchar la voz del Espíritu. Los que viven solamente por toques, salpicados, que tírenme un poquito de agüita por favor para que me vaya bien esta semana, son los que viven en cárceles espirituales, dice la palabra. Ahora quiero decirle y hablar de las cosas poderosas que tienen los que son inmersos, los que son sumergidos en el Espíritu Santo. A ver, los que quieren ser salpicados digan amén. ¿Cómo puede? Los que quieren vivir sumergidos digan amén. Amén.
inmersos, sumergidos. Vamos a hablar, bueno, ya hablamos de Simón, pero escuchen, también en la Biblia hay otro Simón, y este es el que todos conocemos, Simón Pedro, el apóstol. Dice que Jesús le dijo, ya no será Simón, será Pedro, le dice. Pedro, le dijo. Y este Pedro, conocemos la vida de Pedro. Pedro era una persona que era impulsivo, que tomaba decisiones muy a la ligera, rápido, porque Pedro era un salpicado. Pero ahora conocemos a un Pedro sumergido, dice la palabra. En Hechos ya conocemos a un Pedro que está sumergido en el Espíritu, que toma decisiones sabias, que es un Pedro que está guiado por el Espíritu Santo. No es un Pedro que toma las decisiones a la volada como antes lo hacía, un Pedro impulsivo que no se controlaba. Y el primer punto es, los sumergidos, su hábitat son las cosas del Espíritu. ¿Alguien sabe qué es la palabra hábitat? Andresito, habitación. ¿Qué es la palabra hábitat? Exacto. Uno atrás. A ver, ¿dónde están los 3 puntos de hábitat? Dice, hábitat es lugar donde se vive, espacio donde alguien se mueve, condiciones en las cuales las personas se desarrollan. El que vive sumergido en el Espíritu Santo, su hábitat es el Espíritu Santo. Es como, hay un pescadito, a ver, hay una foto ahí. Ahí estamos nosotros, ¿no? Cuando estamos sumergidos en el Espíritu, somos como ese pescadito. Ese es su hábitat, ese es su hábitat. Él no puede salir de ahí porque si sale se muere. Él no puede vivir fuera del agua, dice. Por eso es la palabra bautismo, es sumergido. No es que nos bautizamos una vez y ya, dice. Todo el que vive inmerso en el Espíritu Santo de Dios, cuando el Espíritu de Dios toma dominio de la persona, dice, la mayoría de las personas, el hábitat de ellos es su carne. Cuando no estamos habitando en el Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? Si no estamos en el Espíritu Santo, estamos en la carne. Nuestro hábitat es el mundo, nuestro hábitat son nuestras pasiones, son nuestros deseos, nuestro hábitat son nuestros afanes. Ay, que debo esto, que debo lo otro, que qué voy a hacer, que la mensualidad, que la luz, el agua. Estamos habitando en nuestros afanes, en nuestros problemas. Ese es el hábitat de la mayoría de las personas. Por eso muchos, dice, vienen los domingos y tratan de conectarse, tratan de adorar, tratan de orar, pero no pueden. ¿Por qué? Porque están en un hábitat que no es su hábitat. Y salen diciendo, no me gustó el culto, no sentí nada hoy día. Obvio no vas a sentir porque no estás en tu hábitat. Estamos en otra hábitat, venimos con un hábitat del mundo, de problemas, de preocupaciones, del trabajo. Y venimos a la iglesia y queremos conectarnos y no nos vamos a conectar. Porque la iglesia está en otro hábitat. Y nosotros estamos en otro hábitat. Pero más bien, si en vez de decir, no sentí nada en la iglesia, ¿por qué mejor no cambiamos nuestro hábitat entre semana y no comenzamos a orar, a leer, dice su palabra, a buscar del Espíritu Santo? Tenemos que empezar nosotros a cambiar nuestro hábitat aquí, para que cuando lleguemos a la iglesia nos conectemos al hábitat del Espíritu Santo. Amén. Y hoy quiero decirles algo. Nosotros no hemos sido diseñados, dice, para vivir en un hábitat de derrota, en un hábitat, como leíamos hace rato, de hiel, de amargura, de cárcel. Nosotros no hemos sido diseñados para eso. Dice la palabra que nosotros hemos sido diseñados para buenas obras, las cuales Dios creó de antemano. Amén. ¿Lo creemos eso o no? Dice, antes que caminemos, Él nos creó. Nuestro hábitat es otro, nuestro hábitat es la victoria. ¿Cuántos de verdad queremos ese hábitat del Señor? ¿Cuántos queremos habitar en su presencia? Habitar en victoria. Y cuando andemos
habitando en la presencia del Señor, la gente pueda vernos y va a decir: ¿qué tiene Eric? ¿Qué tiene Melissa? ¿Qué tiene Paula? Son diferentes, dice, en medio del caos tienen paz. ¿Por qué andan en paz si ahorita el país está en punto de entrar en un colapso? ¿Qué tienen estas personas que el mundo se está yendo abajo? Las crisis están inundando nuestro entorno, pero ellos caminan en paz. Es que nuestro hábitat es el Espíritu de Dios y en Él tenemos la paz. Amén. Punto número 2: viven constantemente llenos del Espíritu Santo. Ahora conocemos a este Pedro, ¿no? Que ya no es el Pedro de antes, no es un Pedro más lleno del Espíritu Santo. Dice que aquí Pedro ya está más enfocado, su corazón está más alineado, está con los oídos abiertos. Y dice que un día Pedro y Juan, subiendo al templo a participar del servicio, dice, había un cojo que le pidió dinero. Todos conocemos esta historia que está en Hechos 3:6, que dice, Pedro le responde cuando el cojo le pide dinero, le dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, por ende tenía el poder. Sabemos que el cojo se levanta y anda. Y déjenme que les cuente lo que sigue, porque más adelante cuando el cojo se levanta, dice que se arma un alboroto, porque la gente se entera que el cojo que toda la vida estuvo ahí, ya ahora camina. Y dice que fue tan grande el alboroto que agarran a Pedro y lo llevan al concilio frente a las autoridades religiosas. Y dice las Escrituras que Pedro no solamente estaba lleno del Espíritu Santo cuando sanó al cojo, estaba lleno del Espíritu Santo cuando estaba frente al concilio. Y después dice que lo agarraron a Pedro y lo metieron preso, y Pedro estaba lleno del Espíritu Santo en la cárcel. Dice después, luego lo sacan de la cárcel para que hablase y se defendiese y empezara a predicar. Y dice la palabra del Señor que él seguía lleno del Espíritu Santo. Por donde caminara, Pedro seguía lleno del Espíritu Santo. Y aquí me hace ver una cosa muy importante, que no es aquí en la iglesia donde tenemos que vivir llenos del Espíritu Santo, es allá afuera. Muchos esperamos llegar a la iglesia y llenarnos aquí. No, nuestro hábitat tiene que estar en nuestros hogares. Nuestro hábitat tiene que ser llenarnos del Espíritu Santo en nuestras casas, para que cuando salgamos a trabajar, para cuando salgamos a la universidad, cuando tengamos que hacer cualquier cosa, estemos con el Espíritu Santo caminando, estemos llenos y marquemos la diferencia. Que la gente nos diga: ¿y qué tiene esta persona que tiene algo que brilla? ¿Por qué es tan buena? ¿Por qué alguien lo trata mal y responde con bien? ¿Qué tiene esta persona que está en crisis ahorita, pero tiene un gozo? Es que estamos en el hábitat del Espíritu Santo. Cuando mañana vengan las crisis, las tentaciones, las adversidades, el problema, dice, solo la llenura del Espíritu Santo me va a ayudar a ser victorioso. ¿Cuánto creemos eso? Amén. Tenemos que vivir bajo el Espíritu Santo, tenemos que vivir bajo su llenura, tenemos que sumergirnos en Él, para que cuando venga cualquier cosa estemos firmes, estemos cimentados. Y tercer punto, dice, los que son sumergidos son guiados por el Espíritu Santo. Y seguimos con Pedro. Dice que Pedro era un judío. Dice que Pedro un día tuvo una visión, que vio un lienzo, dice, ¿no? Que estaba atado en dos puntas y dos puntas abajo. Y del lienzo empezaban a bajar, dice, cerdos, reptiles, cuadrúpedos, etcétera, de todo. Y cuando Pedro estaba en ese sueño, en esa visión, entonces dice, vino una voz y le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Volvió la voz
a él la segunda vez y le dice, ¿no? Lo que Dios limpió, no llames tú común. Más adelante en esta historia, después de que ve la visión, dice Pedro, el Espíritu Santo le dice que baje porque hay dos hombres que van a llegar a su casa. Y cuando baja, dice, vienen los dos hombres y lo llevan con Cornelio. Y se encuentra, dice Cornelio, con Pedro y se miran. Yo me imagino, ¿no? No se conocen Cornelio y Pedro. ¿Y qué onda? ¿Qué fue? No sé, el Espíritu Santo me dijo que bajara y los recibiera. Y Cornelio, no sé, el Espíritu Santo me dijo que venga a tu casa. Y podemos ver que Cornelio y Pedro fueron guiados por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo los unió, dice. Y por medio de esa unión fue que en la casa de Cornelio empezó la primera iglesia gentil. ¿Por qué? Porque estaban guiados por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estaban sensibles a su voz. El Espíritu Santo los guiaba. El Espíritu Santo hizo que ellos se unieran y que por medio de ellos empezara la primera iglesia gentil. Ahora, ¿por qué pasó eso? Porque eran gente que estaban sumergidas en el Espíritu. Eran gente que estaban siendo guiadas por el Espíritu. Cuando estamos sumergidos, escuchamos fuertemente su voz. Estamos en su atmósfera. Cuando estamos en un cuarto encerrado con Él, ustedes van a ver que si gritan, retumba todo. Es así, cuando estamos sumergidos en el Espíritu Santo, estamos en su hábitat, vamos a escuchar muy fuerte la voz del Padre. Ahora alguien me puede decir, Gabriel, Dios no habla. Él habla. Lo que pasa es que estamos en un lugar equivocado. Es cuando estamos sumergidos que somos guiados por el Espíritu Santo. Y punto número 4, y quiero que la alabanza esté pasando, es caminamos en el poder del Espíritu Santo. Todos sabemos que la sombra de Pedro sanaba. Imagínense, la sombra de Pedro sanaba. Vemos en Hechos 5, 15 al 16, dice, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro y a lo menos, ¿qué dice? Y a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos y alguno de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. A lo mejor nuestra sombra no sanan enfermos, ¿no? Quizás sí damos buena sombra, pero no sanamos enfermos con nuestra sombra. Imagínense, el poder era tan impresionante. Dice, Pedro no ponía ni la mano. Pedro caminaba y su sombra empezaba a sanar enfermos, a liberar endemoniados, a hacer milagros solo con su sombra. Y eso era porque Pedro vivía sumergido en el Espíritu Santo. Necesitamos caminar en el poder del Espíritu Santo para vencer el pecado y la tentación. Dice que cuando Jesús fue investido por el Espíritu Santo en el desierto, dice que Jesús volvió con poder, dice. Llegó Jesús cuando volvió del desierto, resplandecía porque tenía mucho poder del Espíritu Santo. Incluso los discípulos, dice que después del aposento alto, dice, fueron investidos de poder. Y después vemos que de ahí para adelante todos los discípulos empezaron a hacer milagros, a sanar enfermos, a liberar endemoniados, todos. ¿Por qué? Porque estaban investidos del Espíritu Santo, estaban llenos, se sumergieron al Espíritu Santo. Quizás a lo mejor no llenemos estadios haciendo cruzadas milagrosas, pero sí seremos de testimonio donde quiera que vayamos. Y como les decía hace rato, de verdad que la gente de nuestro alrededor va a decir, ¿qué tienen estas personas? ¿Qué tienen? ¿Qué tienen?
¿Qué los hace diferente? Es porque el poder del Espíritu Santo opera sobre nosotros. Amén. A ver, digamos, no soy yo. Es el poder del Espíritu Santo en mí. Pero creámoslo, a ver, no soy yo. Es el poder del Espíritu Santo en mí. Pongámonos de pie. Ahora, ¿cómo podemos vivir sumergidos? Y hay 3 puntos que solo se necesita para poder vivir sumergidos. Uno es el primero, pedirlo. En Lucas 11:3 se dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan? ¿Queremos llenarnos del Espíritu Santo? Sí. Empecemos a pedirlo. Empecemos a buscarlo. Dice que si solo lo pedimos y empezamos a pedir el Espíritu Santo, vamos a ser llenos. Segundo punto, creer. Todos sabemos que el Espíritu Santo es un regalo. Jesucristo dijo, no los dejaré solos, les daré el regalo. Pero necesitamos fe. Gálatas 3:14 dice, mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que les prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo. ¿Queremos ser llenos del Espíritu Santo? Tenemos que creer. Nunca vamos a ser llenos de algo si no creemos en verdad. Si venimos y decimos, pucha, ¿será que habla en lenguas o se está haciendo? No creo que en verdad hablen en lengua. No estamos creyendo. Nunca vamos a ser llenos del Espíritu Santo si estamos así. Necesitamos creer para ser llenos. Y tercer punto, obedecer. Hechos 5:31 dice, luego Dios lo puso en el lugar de honor a su derecha como príncipe y salvador. Lo hizo para que el pueblo de Israel se arrepienta de sus pecados y fueran perdonados. Nosotros somos testigos de estas cosas y también lo es el Espíritu Santo, dado por Dios a todos los que les obedecen, dice. ¿Queremos ser llenos del Espíritu Santo? Comencemos a ser obedientes a lo que Él nos dice. Y son estas 3 cosas. Siguiente. Que son pedir, creer y obedecer. Solo necesitamos estas 3 cosas para empezar a ser llenos del Espíritu Santo. Pedirlo, creer en Él y obedecer su palabra. Terminamos. Ahora yo creo que el Espíritu Santo está aquí ahora. Y todos podemos ser llenos hoy día de Él. Si pedimos, si creemos y empezamos a ser obedientes. Cerremos nuestros ojos y empecemos a hablar con el Padre.